El poder siempre ha tenido un precio, y durante siglos, ese precio fue el mundo mismo. Hubo una época en que unas pocas naciones controlaban casi todo lo que se podía ver en un mapa. Eran imperios que se creían eternos, guiados por la ambición, la fe y la codicia. Pero lo que comenzó con barcos cruzando mares desconocidos, terminó con el colapso de un orden mundial entero. Hoy viajaremos por 5 siglos de historia, del ascenso de los conquistadores, la caída de los imperios que moldearon nuestro presente, porque entender cómo dominaron el mundo es entender cómo el mundo se convirtió en lo que es hoy. El mundo alguna vez fue un tablero de ajedrez y los imperios, los jugadores más ambiciosos, desde las costas del Atlántico hasta las selvas del sudeste asiático. Las banderas de potencias europeas ondeaban sobre tierras que ni siquiera podían pronunciar. Oro, poder, religión, gloria, 4 palabras que encendieron siglos de conquista y dominación. Pero, ¿cómo lograron unos pocos países controlar medio planeta? ¿Y qué fue lo que los llevó a perderlo todo? Hoy descubriremos cómo el auge de los imperios coloniales transformó el mundo y cómo su caída marcó el nacimiento del nuestro. Esto es historia, cultura y más. Aquí las grandes revoluciones y cambios sociales, los avances de la ciencia y la tecnología, la política, la economía y las historias ocultas cobran vida. Prepárate para un viaje al pasado que sigue marcando nuestro presente. ¡Y comencemos! A comienzos del siglo XV el planeta era un misterio envuelto en superstición. Los mapas terminaban donde comenzaba el océano y más allá solo había miedo, pero hubo quienes se atrevieron a desafiarlo. Portugal fue el primero. Exploradores como Enrique el Navegante y Vasco da Gama se lanzaron al abismo con carabelas pequeñas, empujadas por el viento y por la ambición. Buscaban oro, especias, gloria, y lo encontraron. Cada puerto conquistado era una pieza más del tablero global. África, India, las Islas Molucas, Portugal tejía un imperio marítimo sin precedentes, pero entonces apareció España, decidida a ir más lejos. En 1492, un navegante llamado Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Lo que encontró no fue Asia, sino América. Las expediciones se multiplicaron. Cortés derribó al imperio azteca, Pizarro hizo lo mismo con los incas, donde había civilizaciones milenarias. Ahora ondeaban las banderas de Castilla, pero el precio fue aterrador. Millones murieron por guerras, esclavitud y enfermedades. El oro y la plata cruzaban el Atlántico, alimentando la riqueza europea. En menos de un siglo, Europa dominaba medio planeta. ¿Pero qué los movía realmente? ¿La fe o la codicia? Las potencias europeas disfrazaron su ambición bajo el nombre de evangelización. Decían llevar la civilización, pero lo que llevaron fue conquista. Cada mapa que Europa dibujaba con orgullo era también un mapa de ausencias, lenguas borradas, dioses olvidados, pueblos desaparecidos. Así nació el mundo moderno, entre caravanas de oro, cruzadas religiosas y océanos teñidos de ambición. Los conquistadores del mundo no solo cambiaron la geografía, cambiaron la humanidad. El siglo XVII marcó el comienzo de una nueva era, la era del comercio, la expansión y la competencia global. Portugal y España habían abierto las rutas, pero ahora Inglaterra, Francia y los Países Bajos querían su parte. Los mares se convirtieron en autopistas del poder. El Atlántico era una cadena de barcos cargados de azúcar, tabaco, té y esclavos. África era el almacén de cuerpos, América el campo de producción, Europa el mercado. Así nació la economía global y su motor era la explotación colonial. El comercio de esclavos se convirtió en uno de los negocios más rentables de la historia. El azúcar que endulzaba las tazas de té en Londres tenía el amargo precio de millones de vidas perdidas. En Asia, la conquista adoptó otro rostro. Compañías privadas como la británica de las Indias Orientales o la holandesa de las Indias Orientales se convirtieron en imperios por derecho propio. Tenían ejércitos, flotas y hasta el poder de declarar la guerra. Era la mezcla perfecta de capitalismo y colonización. La India se volvió la joya más codiciada. De allí salían sedas, especias y piedras preciosas, y con cada barco que regresaba a Europa,
Inglaterra se volvía más rica. El dinero reemplazó a la espada. El poder ya no se medía en cañones, sino en acciones. Luego llegó la revolución industrial. Las fábricas europeas devoraban recursos del resto del mundo. Mientras el humo cubría los cielos de Manchester, millones de trabajadores en Asia y África vivían encadenados a la maquinaria del progreso europeo. Pero todo imperio es una paradoja. Cuanto más grande se hace, más cerca está de caer. En 1776, las colonias británicas en América del Norte se rebelaron y fundaron los Estados Unidos. Su independencia fue una chispa. El eco de esa libertad viajó por todo el mundo, y los pueblos colonizados empezaron a entender algo peligroso, que podían desafiar al poder. A mediados del siglo XIX, el mapa del mundo era una pintura imperial: rojo para Inglaterra, azul para Francia, verde para Portugal, blanco para España. Pero uno de esos colores cubría más que todos: el rojo británico. El imperio británico era tan vasto que, se decía, el sol nunca se pone sobre sus dominios. Y era verdad. Desde Londres, el corazón del imperio, el mundo parecía girar al ritmo del Big Ben. Era la era victoriana: progreso, trenes, fábricas y orgullo nacional. Pero debajo de esa fachada se escondía un sistema brutal. Las colonias producían riqueza y recibían pobreza. Mientras Londres se llenaba de bancos, en India, millones de campesinos morían de hambre exportando sus cosechas. El lema era civilizar, pero la realidad era explotar. La competencia se intensificó. Francia controlaba gran parte de África. Bélgica convirtió el Congo en una pesadilla. Alemania entró tarde, pero con violencia. Y Estados Unidos y Japón observaban, esperando su turno. En 1884, la Conferencia de Berlín partió a África como un pastel. Ningún africano fue invitado. Aquellas fronteras dibujadas con regla y compás aún sangran hoy. El imperialismo se volvió una ideología. Europa hablaba de la carga del hombre blanco, una supuesta misión de llevar la civilización al resto del planeta. En realidad, era el pretexto más elegante que la codicia haya inventado. Pero las grietas crecían. Las revoluciones industriales trajeron nuevas tecnologías y nuevas resistencias. En India, un hombre llamado Gandhi comenzaba su lucha. En Egipto, en China, en Sudáfrica, los pueblos alzaban la voz. El siglo XX estaba cerca y traería consigo el final de todo lo que Europa creía eterno. El siglo XX empezó con ruido de motores y terminó con el estruendo de los imperios derrumbándose. La Primera Guerra Mundial fue el principio del fin. Millones de soldados coloniales pelearon en guerras que no eran suyas, lucharon por la libertad de otros, pero regresaron a casa aún encadenados. La Gran Depresión golpeó al mundo entero. El hambre y la desigualdad encendieron el fuego del cambio. Los pueblos colonizados empezaron a preguntarse, ¿por qué seguimos obedeciendo a quienes nos llevaron al borde del abismo? Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Europa, que había dominado el planeta, se devoró a sí misma. Londres, París, Berlín, destruidas. El orgullo imperial se convirtió en ruinas. De esas cenizas nació un nuevo mundo. India fue la primera en liberarse. Después, Indonesia, Argelia, Ghana, el Congo, Nigeria. El mapa volvió a dibujarse, esta vez con nombres propios. Pero la independencia no trajo paz inmediata. Las fronteras impuestas, la pobreza, la desigualdad siguieron ahí. El colonialismo murió, pero su sombra permaneció. La Guerra Fría reemplazó a los viejos imperios. Ahora el control tenía otros nombres: influencia, deuda, tecnología. El poder ya no conquistaba con ejércitos, sino con ideas. El viejo mundo cayó y de sus ruinas surgió el nuestro. Un mundo globalizado, desigual, todavía marcado por los ecos del pasado. Las lenguas, las fronteras, las economías, todo lleva la huella de aquellos imperios. Y tal vez esa sea la gran lección de la historia, que ningún poder dura para siempre, que toda civilización, por más gloriosa que parezca, acaba devorada por su propia ambición. Así terminó la era de los grandes imperios coloniales, no con una explosión, sino con un amanecer
amanecer que, aunque tardó siglos, le dio voz a quienes antes solo eran silencio. La historia de los imperios coloniales es la historia de la ambición humana, de cómo el deseo de dominar puede crear civilizaciones, pero también destruirlas. Y quizá la gran lección es esta: ningún imperio, por más poderoso que sea, escapa a la fuerza del tiempo, porque la historia no se repite, pero rima. Si este viaje por la historia te sorprendió, imagina lo que descubrirás en los próximos episodios sobre revoluciones sociales, guerras y descubrimientos que definieron nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja en comentarios lo que más te haya impresionado de este pasaje de la historia y cómo crees que ha impactado al mundo moderno. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia, Cultura y más, donde seguiremos descubriendo los secretos que moldearon nuestra realidad.